Muy buenas tardes, estimada audiencia que nos acompaña el día de hoy en su programa desde Rectoría. El día de hoy vamos a tocar el tema del aumento de la pobreza y también el aumento de la violencia en nuestro país, en México. Muy buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí ya preparados para este nuevo tema que pues es de mucha trascendencia para el país el día de hoy. Muy bien, Oscar. Mira, es un tema pues sumamente importante para todos los mexicanos saber cuál es, digamos, la situación que está viviendo el país y qué niveles de pobreza tenemos en nuestro país. Según en 2020 dicen que hubo un incremento del 3.8%, no, más bien de 3.8 millones de personas en situación de pobreza. Y según datos oficiales, se menciona que en 2018 teníamos 51.9 millones de personas en esta situación y que en 2020 incrementó a 55.7 millones de personas. ¿Qué opinión tienes al respecto, Oscar, de esta situación que se vive en el país? Bien, pues como ya lo argumentaban, yo creo que con datos pues muy contundentes del número de pobreza y las cifras que van creciendo pues básicamente desde el 2018 hasta el 2021, que es el periodo que pues lleva el actual mandatario federal, pues es un incremento pues muy importante, un incremento al cual deberían de poner un freno. Y aparte también es fundamental recordar o darnos cuenta que México también es uno de los países que no reconoce la desigualdad como tal. Y si no la reconoce, pues obviamente no va a haber pues un freno pues a este problema de la pobreza y las políticas pues públicas, las políticas que se tengan que hacer para frenar la desigualdad social pues básicamente no van a llegar, que es lo que está pasando al día de hoy. La pobreza sigue aumentando a pesar de que no podemos olvidar que el lema de la 4T cuando llega al poder o dentro de sus campañas era la de primero los pobres, y cosa que pues al día de hoy sigue incrementándose la pobreza en todos sus niveles. Bien, Oscar, pues es una situación lamentable. Yo creo que pues es mucha retórica la que tenemos de este presidente que decía precisamente su eslogan de campaña era primero los pobres y ahora están en el olvido, ¿no? Y yo creo que es una situación muy difícil. Pero bueno, yo te decía estas cifras porque pues son cifras oficiales, es decir, son cifras del Coneval, son cifras sacadas también del INEGI. Entonces no podemos, digamos, aquí decir mentiras, sino que son hechos concretos que los mexicanos pues obviamente están más pobres, tienen menos poder adquisitivo para comprar cualquier mercancía y yo creo que eso va a provocar una, pues por lógica, una violencia en el país. ¿Tú cómo observas esta situación de la pobreza? Porque hay muchas personas que al ser pobres pues están desesperados, angustiados y a veces eso los lleva a hacer pues actos delincuenciales, ¿no? Es decir, cómo se vincula la desesperación pues, de no tener recursos económicos para vincularse con otro tipo de actos incluso fuera de la ley, Oscar. No sé qué te parezca a ti esta situación. Pues es que precisamente todos estos actos ilícitos pues nos muestran la falta de las políticas públicas que pues no se están viendo cristalizadas en este gobierno federal. Desgraciadamente, pues ante la falta de oportunidades, pues muchos caen pues en este tipo de situaciones y pues empiezan a cometer delitos. ¿Por qué? Porque no se les dan las oportunidades. Yo sé bien que, por ejemplo, en México, pues la falta de oportunidades para jóvenes, pues también es uno de los indicadores pues más notorios y que además pues esto atribuye muchísimo para que los jóvenes pues caigan pues, en actos vandálicos, en actos ilícitos, y que pues la inseguridad en México pues siga creciendo. San Luis Potosí es uno de los estados que pues ha incrementado la violencia, que ha incrementado pues los homicidios, incluso lo vemos casi todos los días, y pues es algo que pues tendría que atender tanto el gobierno federal como los diferentes gobiernos en todos sus niveles. Sí, Oscar, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la situación es difícil para el país. Yo considero que estamos viviendo en un estado pues que está rebasado por algunas, incluso pues algunos, pues sí, algunos crimen organizados. Pues ya podemos hablar pues de esta situación lamentablemente, ¿no? Apenas observábamos que incluso ya hay hasta amenazas a periodistas de manera descarada, ¿no? Entonces, pues es una situación lamentable que se vive en el país y yo creo que pues la 4T
pues no está cumpliendo, ¿no? Lo que había dicho o el eslogan que había utilizado el presidente en sus campañas políticas. Y creo que al revés, ¿no? O sea, pues hay más desempleo, la gente se está enfermando de COVID, han perdido sus propiedades, está cayendo en una desesperación y finalmente esto lo está canalizando otro tipo de sectores violentos, en este caso el crimen organizado. Es lamentable, pero bueno, yo creo que pues con esta reflexión que hemos tenido, Oscar, me parece fundamental pues despedirnos de nuestra audiencia. ¿Ustedes qué opinan? Hagan sus comentarios, déjenos sus críticas, ¿no? Ustedes qué han observado en el estado de San Luis Potosí, en el país, para pues, este tema, ¿no? De la pobreza. ¿Qué solución ustedes creen que se le dé a este asunto, ¿no? Yo me despido con un fuerte abrazo con la audiencia que nos acompaña, que nos sintoniza en las diferentes plataformas. Y pues bueno, Oscar, te dejo despedirte del público. Sí, bueno, pues igual me despido, cuídense mucho, sabemos que está latente la tercera ola de COVID y pues los esperamos la próxima semana.